Lick tiene apagado el micrófono. Nada estaba hablando. Pero les mencionaba, ¿verdad? Que vamos a hacer 15% de actividades. Estas van a estar en el campus. Va a estar la fecha y en qué consiste. La fecha de la primera actividad de esta unidad, pues les tengo la fecha, pero todavía tengo que completar las instrucciones. La prueba va a ser del primer tema de esta unidad y es el 9% y tiene un valor de 10%. El 9 de febrero, perdón, y tiene un valor de 10%. Y el examen es el 11 de febrero y tiene un valor de 75%. En la segunda unidad igual, 15% de actividades, 10% de la prueba, que es el 5 de marzo, y 75% del examen, que es el 9 de marzo. La tercera unidad, el 15% siempre de actividades, 10% de prueba, que es el 6 de abril, 75% del examen, el 8 de abril, y ahí este sería ya finalizando ya el periodo. Hay una reposición, aquí es 75. Para el que lo necesite, la reposición del examen más bajo sería el 15 de abril. Y las notas están subiendo, creo, del 20 al 22 de abril. Se suben las notas. Se va a realizar un proyecto también. Está valorado en 100%. Y esto, pues, al momento de darles la propuesta del proyecto, y ahí les voy asignando la fecha, porque se hace por fase, ¿verdad? Se hace en 3 entregas. Aquí se va diseñando, se hace un diseño completo de una base de datos y ahí les voy a especificar qué van a hacer en cada fase. La primera fase tiene un valor de 40 y segunda y tercera un valor de 30 cada uno. Ahí hacen el 100%. Como tenemos, bueno, exámenes y proyectos, entonces el 90% de su promedio lo van a obtener de las 3 unidades. ¿Cómo van a sacarlo? Pues aquí tenemos 100% por 0.90. Si usted en la primera unidad, su total de la unidad es 85, por ejemplo, entonces usted multiplica 85 por 0.90. Y si en la segunda unidad sacó 100, pues 100 por 0.90. En la tercera unidad sacó 92, sería 92 por 0.90. Entonces nos haría el 90% de la clase. El proyecto está valorado para completar el 100, nos haría falta el 10%. Entonces lo que ustedes saquen en el proyecto lo van a multiplicar por 0.10. Si sacan, digamos, 9,95, se acumulan el 95, pues sería 95 por 0.10. Y ahí tenemos el 100% de la clase, 90 de las unidades y 10% del proyecto. En el campus, al final, ahí les van, ya está con el 90%. Como usted lo quiera sacar, no hay ningún problema, lo puede ir haciendo por unidades, ir viendo con cuánto tiene, o lo hace al final, eh, calculando el promedio y el promedio lo multiplica por 0.90, le va a dar igual que lo vaya haciendo por cada unidad. De ahí el mismo cálculo lo puede realizar
cuando usted quiera. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? No, Lick, ¿todo bien? Bueno. Bueno, la programación didáctica, yo se la voy a estar colocando ahí en el campus. Y también hay una sección ahí que están las fechas importantes, que es la de los exámenes. Y bueno, también ahí se las tengo esta imagen. También en una sección ahí están las normas de la clase para que usted le dé lectura y sea de su conocimiento, ¿verdad? De base de datos es una clase que es teórico-práctico. O sea, en los exámenes va a ir teoría y va a ir práctica. Entonces, en todos. Todos es teoría y práctico. Y aquí, bueno, van a adquirir conocimientos fundamentales de base de datos, a como desde el diseño, a modelar los datos, también a realizar operaciones y consultas sobre bases de datos para poder extraer información necesaria. Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo durante el periodo. Entonces, bueno, yo los motivo a que se llegue hasta el final, para que haya compromiso para que usted realice las actividades y vaya adquiriendo esos conocimientos que le van a ser útiles más adelante. Después llevan base de datos 2 y necesitan lo visto en base de datos 1. Otro consejo que les daré, estén pendientes de las fechas de las actividades y por lo general yo les doy, bueno, desde varios días y estén pendientes porque, bueno, tienen su fecha y hora límite. Entonces, para que todos aprovechen, no dejen perder esos puntos de las actividades. Entonces, estén pendientes de ello. Y a veces los dejamos para última hora y o nos falla el internet o el campus se cae, ¿verdad? Entonces, para prevenir esos problemitas, entonces es mejor, bueno, entregarlo antes de tiempo. Y así se asegura que podrá ser evaluada esa actividad. Los temas, bueno, el contenido para la primera unidad, bueno, pues bueno, el diagnóstico no lo hicimos. Es definiciones básicas, el modelo entidad-relación, los aspectos básicos, restricciones y claves, el diagrama entidad-relación, conjunto de entidades débiles, características del modelo entidad-relación extendido, estructura de base de datos relacionales, paso del modelo entidad-relación al modelo relacional y lo que es la normalización de datos. En la segunda unidad, pues va la introducción, está el tema de tipos de datos, luego viene el select, operaciones aritméticas, funciones en atributos, operaciones con cadena, operaciones con fechas, talk, distinct, where, operadores de comparación, condiciones lógicas, y aquí tenemos otros operadores que es el between, lie, in, is null, is not, y null. El order by, la forma de cómo podemos ordenar los datos, que es ascendente y descendente, el group by, que es para agrupar
la información que se recupera. Tenemos el having, que es, y lo vamos a ir viendo, es una condición de la información que se agrupa. Tenemos los joins, y es concatenación. Eh, Hay varios tipos de joins. Está el por la izquierda, por la derecha, natural, bueno, hay varios. Y tenemos las subconsultas. Eso es en la segunda unidad. En la tercera unidad miramos lo que es el lenguaje de definición de datos. Miramos los tipos de objeto en SQL, las operaciones, el insert, update, delete, el truncate. Vamos a aprender a crear la base de datos, a crear tablas, eh, a tratar, bueno, los valores nulos, el primary key, que es, bueno, claves primarias, valores únicos, restricciones, clave foránea, como si a usted se le olvidó definir alguna restricción o algún campo en una tabla, entonces tenemos aquí el comando alter para hacer esas modificaciones. Tenemos el comando draw, que es para eliminar lo que son estructuras, base de datos, de tablas. Tenemos las vistas, procedimientos almacenados, funciones y tríada. Todo esto es para la tercera unidad. Estos serían los temas que se estarían abordando. En la primera unidad, bueno, aquí ustedes van desplegando, aquí no hay información todavía en esta. Aquí tenemos el contenido. Para la prueba van a estudiar lo que es los subtemas que hay en el tema 1, que son de las definiciones básicas, ¿verdad? Empezamos de aquí. Entonces, esto va a ser el contenido eh, para la prueba de la primera unidad. Se los tengo así en subtemas, aunque se mira bastante, pues si ustedes miran aquí visión de datos, solo son 3 líneas, ¿verdad? Abstracción de datos, ya un poquito más. Se los coloqué así por temas. Al momento de estudiar, usted quiere repasar lo que es los ejemplares y esquemas, usted se va directamente a esta sección ahí, para que se le facilite. Y el mapa conceptual lo estarían haciendo de estos del tema 1 y le voy a agregar unos de aquí del tema 2 del modelo entidad-relación. Pero igual ahí se lo voy a especificar en la actividad 1, ¿verdad?
Aquí lo tenemos, solo le escribí el título y la fecha. Ahí. Vamos a ver un poco así de lo que es los conceptos básicos para mañana poder entrar ya con lo que es el modelo entidad-relación. Ya sería lo práctico. De aquí la base de datos. Base de datos, bueno, el concepto es bien corto, que es colección de datos relacionados. Aquí tenemos que el sistema de base de datos es una colección de archivos interrelacionados y programas que permiten el acceso y modificación. Aquí los programas que permiten el acceso y modificación, tenemos los sistemas gestores de base de datos. Entre ellos está MySQL, que es el que vamos a utilizar ya en la segunda unidad, segunda y tercera unidad. Su objetivo, pues, es proporcionar una visión abstracta de los datos y, y ocultar, bueno, los detalles complejos de almacenamiento. Ya esto el usuario no los mira porque se oculta esa información. Los niveles de abstracción, tenemos el nivel físico, que es el nivel más bajo, y en este nivel, pues, se describe cómo se van a almacenar los datos. En el nivel lógico describe qué datos se van a almacenar y la relación que hay entre ellos. Y el nivel de vista, pues el que está en la cima, el más alto, y describe solo una parte de la base de datos para usuarios específicos. Porque en una base de datos no todos los usuarios tienen acceso a toda la información, ¿verdad? Hay información que es exclusivamente solo, por ejemplo, para los gerentes, ¿va? O para el de recursos humanos. Entonces, hay una información que no puede estar al alcance de todos los usuarios. Entonces, este ya sería en el nivel de vista. Tenemos el concepto que es ejemplares y esquemas. El, el esquema, pues el diseño completo de la base de datos. Bueno, aquí equivalente a las declaraciones de variable en programación. Y esto, pues, raramente cambia o no cambia, ¿verdad? Ahí, lo que es el esquema. El ejemplar, pues, es la colección de información almacenada en un momento concreto. El ejemplar, bueno, esta información cambia constantemente. Solo imagínense, ¿verdad? En un banco que a cada instante se está actualizando depósitos, retiros. Entonces ahí constantemente cambian. Esto sería el ejemplar. La información que cambia constantemente. La independencia de datos en el esquema lógico. Este es el más importante para los programadores. Pues aquí, bueno, base de datos está relacionada siempre con la programación, ¿verdad? Eh, para poder almacenar a veces bueno, hay que programar y hay dar ciertas instrucciones. Está la independencia física de los datos, que es, bueno, los programas de aplicación no deben modificarse si cambia el esquema físico. Ejemplo, si cambia el disco duro o el método de almacenamiento, ¿verdad? Esto no debe, no se debe de modificar si cambia algo de esto. La consistencia de los datos siempre debe de permanecer. El modelado de los datos.
Bueno, es el proceso de crear una representación visual, o sea, un diagrama de la organización y relación de los datos. De aquí el próximo tema sería lo que es el modelo entidad-relación, que ahí es donde vamos a aprender a realizar diagrama. Tenemos los componentes del proceso del modelado de datos, que primero debemos de identificar las entidades, bueno, definir los atributos y determinar las relaciones que hay, digamos, entre las entidades. Y luego, bueno, se crea el diagrama entidad-relación. Esto es con el modelado de los datos, con eso empezamos. Y hay varios tipos de modelo de datos. Tenemos el modelo de datos jerárquico, que es una estructura de árbol, padre e hijo, que va derivando. Está el modelo relacional, y aquí, bueno, vemos la información en tablas, filas y columnas. Y este es el que más se utiliza. Está el modelo de datos de red, que estas son relaciones complejas mediante punteros. Y está el modelo de datos orientado a objetos, que es el uso de clases y objetos. Bueno, no sé si alguno de ustedes, bueno, en programación han visto algún lenguaje orientado a objetos. Bueno, entonces aquí se utilizan clases y objetos. Pero como les mencionaba, bueno, el más utilizado es el modelo relacional. Las filas, pues, son los registros y las columnas son los atributos. Ahí. Tenemos el modelo entidad-relación, lo acabamos de mencionar. Aquí hay varios términos, varios conceptos que manejamos, ¿verdad? En este modelo entidad-relación tenemos lo que es entidad. Bueno, la entidad es una cosa u objeto que se distingue de otra, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una persona, sería una entidad. Vaya en la universidad, estudiante sería una entidad, digamos, asignatura sería otra entidad. Podemos tener una entidad horario, por ejemplo. Eso sería una entidad, ¿verdad? Cosa u objeto distinguible. Los atributos son características de las entidades. Por ejemplo, una característica del estudiante. A ver si alguien me puede decir alguna característica de ustedes como estudiantes. Bueno, de la persona tenemos un nombre, un identificador. Del estudiante, ¿qué podemos tener? ¿Qué atributos puede tener? El número de cuenta. El número de cuenta, El muy número de bien. cuenta. Sí, muy bien, el número de cuenta. ¿Algo más que tenemos? Dígame. Correo. El correo institucional. ¿Y tendrán nombre? Nombre, edad. El nombre y edad. Bueno, ya para registrar, bueno, a nosotros solo nos aparece, bueno, el nombre, el número de cuenta, el correo institucional. Antes aparecía el correo personal, pero ahora ya lo eliminaron. Vaya, solo nos muestran el correo institucional. También se muestra de qué centro es. Ahora nos está mostrando si usted es de Ciudad Universitaria, si es de una TEC, si es de por esos otros centros regionales del norte. También ahí se nos muestra. Y si su matrícula es seccional o no. Entonces ahí son los datos que se muestran. Estos serían atributos, ¿verdad? Ya esto
ya sería como un informe, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo eso. Tenemos lo que el concepto de relación, que la relación es una asociación entre entidades. Por ejemplo, nos vamos con la universidad. La universidad, digamos, podríamos tener la entidad de estudiante, la entidad asignatura, la entidad docente, digamos, tendríamos esas tres. Podríamos decir, bueno, que estudiante y asignatura están relacionados. ¿Por qué? Porque el estudiante matricula asignatura, ¿verdad? Entonces ahí diríamos que hay una relación. Podría haber una relación también entre docente y asignatura. El docente imparte asignatura. Entonces ahí diríamos que hay una relación. Entonces ahí hay una asociación entre esas entidades. Y en una relación pueden participar dos o más entidades. Y luego, pues, todo esto, lo que es entidad, atributos y relaciones, son representados gráficamente con el modelo entidad-relación y hay su simbología. Por ejemplo, las entidades son representadas con rectángulos, los atributos con elipsis y las relaciones se representan con rombo. Hay varios tipos de atributos, entonces cada uno tiene su representación, pero lo vamos a ver después. Entonces, los rectángulos para entidades, elipsis para representar atributos y rombos para representar las relaciones. En base de datos tenemos, bueno, lenguajes. Uno de los lenguajes es el lenguaje de definición de datos, que se usa para especificar el esquema de la base de datos. Entonces aquí su ejecución actualiza el diccionario de datos, bueno, que es la estructura en sí, la estructura y no los datos. De aquí definimos esquemas de base de datos, definimos las tablas, las restricciones, también pueden ir los privilegios para los usuarios. Todo eso es definido con este lenguaje, ¿verdad? Lenguaje de definición de datos. Aquí, bueno, creamos las pistas también, los disparadores, procedimientos, todo eso utilizamos el lenguaje de definición de datos. Tenemos el otro lenguaje que es el lenguaje de manipulación de datos. Bueno, con este lenguaje accedemos a la información, ¿verdad? A manipular la información, a manipular los datos. Tenemos en el lenguaje de manipulación de datos, puede ser procedimental. Aquí el usuario indica qué necesita y cómo lo va a obtener. Y en el declarativo, el usuario solo indica qué necesita. Este es más fácil de usar porque usted solo se encarga de decir lo que necesita y ya en SQL pues ya nos muestra el resultado de lo que realmente queremos. Por ejemplo, si yo quiero saber los nombres de los estudiantes de Ciudad Universitaria, entonces yo lo recupero aquí con este lenguaje de manipulación de datos. Utilizo este lenguaje para obtener esos nombres de los estudiantes de Ciudad Universitaria o de una TEC o los de Valle Sula, Valle. El acceso a los programas de aplicación. Los programas, bueno, en Java, C Sharp, Python y otros interactúan con la base de datos mediante las APIs, que son los estándares, ¿verdad? Como ODBC, JDBC. Se utilizan estos y se envían instrucciones pues con el lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de definición de datos. Pero les decía, ¿verdad? Que, bueno, programación y base de datos, bueno, trabajan juntos.
y tienen su sintaxis, ¿verdad? Que convierten en llamadas de lenguaje de manipulación de datos directamente en el código fuente. Ahí en el código fuente nosotros definimos, utilizamos este lenguaje de manipulación de datos o de definición de datos. Ahí queda ya especificado. Hay varios tipos de usuarios de la base de datos. Están los usuarios normales. Los usuarios normales pues interactúan con programas ya escritos. Por ejemplo, el cajero, ¿verdad? Es un ejemplo. Tenemos otro tipo de usuarios, serían los programadores de aplicación. Bueno, estos son informáticos que se encargan de crear las interfaces y los programas. Tenemos los usuarios sofisticados, que son los que realizan consultas directas sin programas escritos. Los usuarios especializados escriben aplicaciones de datos complejas. Aquí ya los dije que son especializados, ¿verdad? Aquí ya son sistemas expertos, por ejemplo el CAD. Estos son algunos de los usuarios. También tenemos los diseñadores de base de datos. Bueno, son los encargados de definir el contenido de la base de datos, su estructura, las restricciones, privilegios que va a tener el usuario. Tenemos los usuarios principiantes o los paramétricos. Estos solamente se encargan de realizar consultas y actualizar información. Solamente de eso. Tenemos el ejemplo de agente de viajes. Bueno, este es su trabajo, consultas y actualización. Otro tipo de usuario principiante o paramétrico, podríamos decir que es el cajero de un banco. Solamente puede realizar consultas y actualizar información. Información si es depósito, retiro. Entonces, estos son los usuarios principiantes o paramétricos. Y están los casuales, allá acceden ocasionalmente, ¿verdad? Y son, bueno, con necesidades distintas cada vez. Estos son algunos de los usuarios de base de datos. Quizá, bueno, nosotros interactuamos, no sé en cuáles se ubican ustedes, ¿verdad? En cuáles de estos usuarios que hemos mencionado, pero nosotros, bueno, a diario, constantemente estamos interactuando con bases de datos. Usted va al supermercado, ahí está, bueno, la base de datos. Consulta ahí en su teléfono un contacto, bueno, ahí es una base de datos, ¿verdad? Que se tiene la agenda de contactos. ¿Quiere ver cuál de las asignaturas va a matricular? Ahí está consultando base de datos. Entonces aquí la interacción de base de datos, bueno, lo hacemos a diario y en cada momento. Tenemos uno de los usuarios que es el administrador de base de datos. Bueno, este es el responsable del control centralizado. Sus funciones, pues las funciones es definir el esquema y la estructura de acceso a la base de datos. Esa es una de las funciones. También tenemos que es el encargado de hacer las modificaciones de la organización física para mejorar el rendimiento de la base de datos. Y es el que autoriza el acceso, ¿verdad? El que se encarga de la seguridad. Y también el mantenimiento rutinario, o sea, los respaldos, que esos deben de hacerse constantemente, ¿verdad? Por cualquier fallo que pueda haber. Y debe de estar pendiente, bueno, que haya espacio para estar almacenando la información. Y por acá tenemos, bueno, la fase de un diseño de una base de datos. Esta pasa por 4 fases. La primera fase es el requisito y análisis. O sea, aquí son las entrevistas con los usuarios.
Usted como diseñador de base de datos, por ejemplo, si una empresa de transporte le solicita una base de datos, pues usted va y se entrevista con las personas que van a utilizar la base de datos. De ella obtenemos, por ejemplo, qué va a almacenar de los clientes, qué información quiere almacenar de los clientes, qué información quiere almacenar de los empleados, de los horarios, etcétera. De ellos nosotros obtenemos esa información. Una vez que ya tenemos la información y hemos hecho análisis, pasamos a la siguiente fase, que es el diseño conceptual. Aquí pues ya vamos con el diagrama entidad-relación. Toda la información que obtenemos la transformamos en un diagrama. Ahí lo vamos analizando, vamos viendo cuáles son las entidades, cuáles son los atributos de cada entidad, la relación que hay entre ellos. Entonces aquí utilizamos el diagrama entidad-relación, que es el esquema detallado de las entidades y de las relaciones que hay entre cada una de ellas. Ya una vez que tenemos el diseño de diagrama entidad-relación, pasamos al diseño lógico. Esta sería la tercera fase, que es la transformación del modelo entidad-relación al relacional. Ya vamos a ir viendo que ya del diagrama entidad-relación, pues de ver rectángulos, elipsis, rombos, ya esto lo transformamos en tablas con filas y columnas. Ahí. Y la última fase es el diseño físico, que es la especificación de estructura, de almacenamiento e índice. El proyecto, pues la primera fase, ustedes se les va a dar la propuesta, se supone que de ahí ese va a ser su primera fase, ¿verdad? Analizar la propuesta y luego de ahí usted, de esa información, usted va a realizar el diagrama entidad-relación, que esto se hace, se entrega en la primera fase del proyecto. Luego en la segunda fase, pues ya está la transformación del modelo, eh, el modelo entidad-relación al relacional y por último ya pasamos ya con ya utilizamos el SQL, el lenguaje de consulta estructurada, y ya la implementamos, porque sería lo del diseño físico. Y les mencionaba lo de sistemas gestores de base de datos, que es la función de ellas es compartir datos concurrentemente. O sea que varias personas pueden estar manipulando información al mismo tiempo. Tenemos otra de las funcionalidades de garantizar seguridad y consistencia, recuperar datos mediante consultas y permitir el acceso desde diversas plataformas, como aplicaciones en la web. Entonces, esto es algo general, va que es lo del primer tema y ya bueno, ya nos está terminando el tiempo. Entonces, estén pendientes ya en la noche de revisar, bueno, lo que es la primera actividad y nos estaríamos viendo mañana siempre, bueno, a las 3 de la tarde. Si tienen alguna duda. Todo está bien con lo del tema, Lic. Solo con la asistencia, Lic, ¿va a trabajar que uno marque desde el campus o cómo va a trabajar la Lic? Yo la voy a registrar. Aquí me queda registrado, en Teams queda registrado los asistentes, ¿verdad? ¿Qué horas entraron? Si salieron, si volvieron a entrar. Bueno, todos esos movimientos quedan registrados. Así que ahí no hay problema, ¿verdad? Yo se lo voy a ir marcando ahí la asistencia. ¿Alguna duda más?
Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias, igual.